Bueno, pues hoy lo que vamos a intentar aclarar un poquito es en qué se puede aplicar todo esto de la trigonometría, porque sí que no sé qué, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para prácticamente todo lo que tenga que ver con construcción, con carreras de bicis, con repartos de terrenos, con construcción de acueductos romanos, de calzadas, de carreteras, de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué todo eso? Pues muy sencillo. Una de las aplicaciones que tiene la trigonometría es para resolver triángulos. ¿Vale? Eh, Trigonometría, estudio de ángulos. Los triángulos tienen tres ángulos. Entonces ahí tenemos una aplicación clara de toda esta parte, de toda esta rama de las matemáticas. En este caso, hoy lo que vamos a hacer es la aplicación para resolver triángulos, pero solo en triángulos rectángulos. ¿Vale? Hay dos teoremas que sirven para cualquier tipo de triángulo, ¿vale? El teorema del seno, el teorema del coseno, que lo veremos en otro apartadillo. Hoy lo que vamos a ver van a ser triángulos rectángulos. Vamos a aplicar qué fórmulas podemos usar para resolver triángulos rectángulos y luego vamos a ver un par de ejemplillos para poder aplicar lo que hayamos visto en las formulitas de lo que vamos a tener ahora. Triángulo rectángulo. Obviamente, un triángulo rectángulo es un ángulo que tiene un ángulo recto. Este ángulo lo podemos llamar A. Recordamos que si lo nombramos de esta manera, deberíamos poner el sombrerito este para denotar que lo que tenemos ahí es un ángulo, ¿vale? Aparte de este ángulo A, tendremos otro ángulo B y otro ángulo C. Estos ángulos se suelen nombrar con letras mayúsculas o bien con letras del alfabeto griego. ¿Por qué en este caso lo nombramos con letras del alfabeto latino? Porque lo que vamos a hacer es, enfrente del ángulo que hemos nombrado como A, lo vamos a poner esa misma letra pero con minúscula. Ahí tendríamos el lado A, ¿vale? Enfrente del ángulo B, el lado B, también con minúscula, y enfrente del ángulo C, el lado C con minúscula. Pues ya tengo mis tres ángulos, A, B y C, mis tres lados, A, B y C. Perfecto. ¿Conocemos alguna relación entre lados, entre ángulos y demás? Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo conmigo en que una de las fórmulas más conocidas de las matemáticas es la del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, ¿vale? Ese teorema de Pitágoras, súper sencillo de recordar, hipotenusa siempre el lado mayor, el lado que está enfrente del ángulo recto, hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. No hay mayor complicación, ¿no? Si conozco dos lados de un triángulo rectángulo, puedo calcular el otro. Si es la hipotenusa, ya estaría aquí y luego haría raíz cuadrada. Si es cualquiera de los catetos, los otros lados recordamos que son los catetos, ¿verdad? Despejaríamos, la b la pasaríamos para acá, al cuadrado menos b cuadrado y luego raíz cuadrada. Pum, pum, pum. Eso de momento no creo que haga falta recordar más. Esta es la relación entre lados, solo entre lados. ¿Bien? Pero luego, como sabemos, hay una relación entre los ángulos de un triángulo, ¿vale? Y sabemos que la suma de los tres ángulos, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, la suma de todos los ángulos de un triángulo, 180 grados. Lo que ocurre es que, bueno, podemos decir, si es que uno ya sé por lo que vale, ¿no? Porque sé que el ángulo A es un ángulo recto, es el ángulo de 90 grados. Pues si esto es 90 grados, yo puedo quitar 90 de aquí, quito 90 de aquí, y me queda que el ángulo B más el ángulo C son 90 grados. Si este es 20, este será 70. Si este es 10, este 80. Si este es 1, este 89. ¿Vale? Que la suma sea 90. Y esto sería relación solo entre ángulos y no sabría nada de los lados. ¿Vale? Pero gracias a la trigonometría, nosotros podemos relacionar lados y ángulos. ¿Vale? ¿Cómo? Muy sencillo. Hay tres formulitas para cada ángulo B y C, ¿vale?
que se pueden recordar muy sencillamente. Las dos son simétricas y las dos se calculan o se hallarían de la misma manera. Vamos a hacerlo primero con el ángulo B y luego las escribiremos al lado para el ángulo C. La primera, seno del ángulo B. La segunda, coseno del ángulo B. La tercera, tangente del ángulo B. ¿Vale? Pues ahora, seno del ángulo. ¿Vale? El seno del ángulo va a ser siempre el cateto que esté enfrente, que va a ser su letra, pero minúscula, ¿ve? Partido la hipotenusa, que es A. ¿Vale? Esto sería el cateto opuesto partido la hipotenusa. Siempre cateto opuesto partido hipotenusa. Me da igual que sea A, que B, que C, que J, que la letra que sea. Cateto que está enfrente del ángulo partido la hipotenusa, que es el lado mayor de mi triángulo rectángulo. Coseno del ángulo B, pues en este caso es el cateto que está al lado, que sería C en este caso, partido hipotenusa, que es A. En este caso es el cateto que está al lado, ¿vale? Matemáticamente queda muy feo cateto que está al lado. Entonces lo que se suele escribir es cateto contiguo, ¿vale? Y partido también la hipotenusa, igual que antes. Y luego, como sabemos que la tangente es seno partido por coseno, si yo divido esto entre esto, ¿vale? Lo que me quedaría es B partido por C, ¿vale? Cateto que está enfrente partido el cateto contiguo. Eso sería entonces cateto opuesto partido cateto contiguo. Y ya está, ¿vale? Las tres relaciones entre seno, coseno y tangente con los catetos y la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Igual que lo hemos hecho con B, lo podemos hacer, vamos a poner negro, por ejemplo, con el ángulo C. Bien, lo vamos a poner aquí. Y en este caso lo que tendríamos sería el seno del ángulo C, seno del ángulo C. Si nos fijamos en que en esta fórmula hay que tiene que ser simétrico y que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa, seno de C, cateto opuesto, partido hipotenusa. No voy a ponerlo otra vez porque ya lo tenemos aquí de antes, ¿vale? Coseno del ángulo C. El coseno del ángulo C es el cateto que está al lado, partido de la hipotenusa. Cateto contiguo, partido hipotenusa. Cateto contiguo, partido hipotenusa. Y la tangente de C, ¿vale? La tangente de C sería el cateto opuesto, partido del cateto contiguo. C partido por B, ¿vale? Cateto opuesto, partido cateto contiguo. Si nos fijamos, el seno de B es lo mismo que el coseno de C. B partido por A, B partido por A. El seno de C es lo mismo que el coseno de B. C partido A, C partido A. Y las tangentes son inversas. ¿Ya está? Bien. Entonces, cuando yo tenga un triángulo rectángulo y tenga, por ejemplo, un lado y un ángulo, puedo calcular todo lo demás, ¿vale? Pero necesitaré saber un lado y un ángulo, o bien dos lados. ¿Bien? Si tengo dos ángulos, no, porque con dos ángulos yo puedo dibujar infinitos triángulos un poco más grandes, un poco más, pero todos con los mismos ángulos, ¿vale? Eso sería una especie de jugar con las escalas, ¿de acuerdo? Entonces, dos ángulos no me pueden dar, dos lados sí, porque con dos lados luego vamos a ver cómo se calcularía o cómo se hallarían los ángulos, y un lado y un ángulo vamos a ir trabajando con ello, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Problemas. ¿Qué problemas? Pues vamos a escribir un par de enunciados aquí y vamos a intentar resolverlo utilizando las formulitas que hemos escrito ahora. Vamos a por ello, borramos y seguimos. A darle duro. Bien, lo prometido es deuda y habíamos dicho que íbamos a intentar ver cómo se resuelven triángulos rectángulos utilizando las formulitas que teníamos en el vídeo de resolución de triángulos, ¿vale? Entonces, lo primero, siempre que tengamos un ejercicio de este tipo, lo que tenemos que hacer es leerlo bien e intentar dibujar el triángulo
ver qué es lo que tenemos, ver qué es lo que nos falta y ver qué fórmula vamos a utilizar, ¿vale? En este caso, en este problema, pues nos dicen que los bomberos quieren o necesitan subir a la azotea de un edificio de 20 metros de altura, ¿vale? Entonces yo tendría mi edificio, de 20 metros de altura, ¿vale? Quieren subir a la azotea y para ello nos dicen que tiene una escalera de 32 metros de alto y a qué distancia de la base del edificio, la tienen que colocar, ¿vale? Estos serían 20 metros, estos serían 32 y queremos calcular ese lado X que nos falta, ¿vale? ¿Qué más nos piden? ¿Qué ángulo formará con el suelo? Pues nos piden también ese ángulo alfa, lo podemos llamar alfa, como A, como B, como sea, no sé qué nos digan la letra ya directamente. Pues entonces, siempre que tengamos esto, tenemos que ver qué tipo de datos nos dan y qué incógnita nos piden. Bien, en este caso tenemos dos lados, ¿vale? Si en el ejercicio nos dan dos lados, podemos calcular el tercer lado, que me da igual que sea hipotenusa, que sea cateto, que sea lo que sea, utilizando el teorema de Pitágoras. Siempre, ¿vale? Siempre que nos pidan ese otro lado, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues muy sencillo. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Puedo despejar la x de ahí? Por supuesto que sí. Esta x sería la raíz cuadrada de 32 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Ojo aquí, ¿vale? Si hacemos las operaciones con cuidado, saldrá todo bien y todo fácil. Pero si vamos haciendo operaciones a lo loco, habrá veces que metamos la pata más de lo que nosotros desearíamos, ¿vale? Mucha gente cogería y diría aquí, como tengo los cuadrados y tengo la raíz, lo quito. 32 menos 20, 12. ¡Pum! Mal. ¿Vale? Jamás. ¿Bien? Otra cosa que hay veces o hay bastantes veces que he visto, pues dice, como está elevado al cuadrado, lo que hago es 32 menos 20, ¿vale? Que serían 12, lo elevo al cuadrado y luego hago la raíz. Mal también, porque estaríamos prácticamente haciendo lo mismo de antes. Siempre que tengamos una resta dentro de la raíz, yo voy a coger esto por un lado, ¿vale? Esto por un lado, esto por otro, lo resto y luego haría la raíz cuadrada y ya está, ¿vale? En este caso, como son cantidades de metros o lo que sea, yo puedo dejarlo con sus decimales y con sus cosas. No hace falta que sea más exacto ni nada por el estilo, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar ahí porque me da igual que sean 50, que 100, que 20, que 14. Obviamente tengo que saber una cosa, que si esto mide 32, esto no puede ser mayor de 32, ¿vale? Tiene que ser menor que 32 obligatoriamente. Pero vamos a suponer que ya lo he calculado y lo tendría ahí. Por otro lado me piden el ángulo alfa, ¿vale? Si solo me pidiesen el ángulo alfa, yo tampoco necesitaría hallar el lado x, ¿vale? Porque en este caso lo que tendría sería esto de aquí, que es el cateto que está enfrente, esto de aquí, ¿vale? El cateto que está enfrente, que antes decíamos, o lo llamábamos como el cateto opuesto, ¿verdad? Esto que está aquí, que es la hipotenusa, ¿vale? Y este sería el ángulo. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y con el ángulo? Pues el seno. Pues ya está. El seno del ángulo es el cateto opuesto partido hipotenusa, ¿vale? Y de aquí tendría que dar el ángulo alfa ahora, ¿vale? ¿Cómo hallamos este ángulo alfa? Pues haciendo la inversa del seno, ¿vale? Y esto lo escribiríamos que alfa es el arco cuyo seno es 20 partido 32, ¿vale? Esto lo hacemos con la calculadora y nos sale el resultado que sea, en grados, en tal, en cual, siempre que la calculadora la tenga configurada con el modo DEG, que serían los grados sexagesimales. Y ya está, ¿vale? ¿Qué número sale? Me da exactamente igual coger la calculadora y lo hacéis. Esto de aquí sería grados, ¿vale?
el arco cuyo seno es 20 partido 32 grados, ¿correcto? Y este es el número que sea. Y ya está, no tiene mayor complicación, creo. ¿Vale? En este caso tenemos de datos dos lados. Siempre que tengamos dos lados, primero hallamos el tercero, siempre que lo necesite, utilizando Pitágoras. Y por otro lado, veo qué lados son los que tengo y dependiendo de la relación con el ángulo alfa que me pidan, lo que voy a hacer es el seno, si es cateto opuesto y la hipotenusa, coseno, si fuese el cateto contiguo y la hipotenusa, o bien la tangente, si es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Y ya está. A continuación vamos a ver un ejemplo en el que nos dan un lado y un ángulo. Vamos a verlo. Borramos y a por ello. Bien, pues otro tipo de ejercicio para resolver con triángulo rectángulo utilizando las formulitas que hemos visto antes. ¿De acuerdo? En este caso tenemos que volver a leer el ejercicio bien y leyendo el ejercicio vemos que, bueno, en este caso es un acueducto romano, puede haber sido cualquier cosa, ¿no? Y nos dicen que tiene una inclinación de 1 grado con respecto al suelo, ¿no? Si el desnivel del lago desde donde lo toman hasta la ciudad es de 40 metros, ¿cuánto mide el acueducto? ¿No? A ver, recordamos que para poder llevar el agua, el acueducto tiene que estar siempre en caída, ¿verdad? Tendríamos aquí el lago, ¿bien? Y tendríamos el agüita, tiqui, tiqui, tiqui. El desnivel 40 metros y el ángulo de inclinación con respecto al suelo 1 grado. ¿Qué es lo que nos piden? Pues a ver cuánto mide el acueducto, ¿vale? Que sería la parte superior, que nos piden a qué distancia de la base del lago estamos, pues sería eso otro, ¿no? Pero si nos piden cuánto mide el acueducto realmente sería la parte de arriba, que es donde iría el agua. Obviamente esto no es 1 grado, está exagerado. 1 grado prácticamente no notaríamos la inclinación al dibujarlo. ¿Bien? Pues igual que hemos hecho antes, lo que tengo que ver es qué es lo que tengo y relacionar esas tres cosas con las tres posibles fórmulas que teníamos, porque ahora en este caso lo que tenemos es un lado, un ángulo y me piden otro lado. Bien, pues yo lo que tengo que ver es con respecto a este ángulo, qué es esto y qué es esto. Este es el cateto que está enfrente, cateto opuesto, esta es la hipotenusa. Pues cateto opuesto, hipotenusa, teníamos que el seno del ángulo es el cateto opuesto, ¿vale? El cateto opuesto, que es 40, partido de la hipotenusa, que es x. ¿Bien? Puedo calcular la x de ahí despejando directamente. Si yo despejo esto directamente, la x vendría para acá, el seno de 1 hacia allá, ¿vale? ¿Sí? Y lo que tendríamos ahora sería que x sería 40 partido seno de 1. Bien, el seno de 1 cogemos la calculadora y vemos que nos sale aproximadamente 0,017, ¿vale? Una cosa así creo recordar que era, ¿vale? 0,0174 o 17,5, no recuerdo bien, pero el seno de 1 es de esos números que más o menos se quedan a veces. Y si ahora divido 40 entre 0,01, ¿vale? Cogeríamos calculadora, obviamente, porque yo esto de cabeza no lo voy a hacer, ¿no? Y eso sale 2.291,95 metros aproximadamente. Bien, pues entonces mi acueducto tendría que medir aproximadamente 2.291,95 metros. Y ya está, ¿vale? O sea que estos ejercicios, una vez que tengo hecho el dibujo de mi triángulo y ver lo que tengo de lados y de ángulos, es simplemente jugar con las tres fórmulas: seno de ángulo, cateto opuesto, partido de hipotenusa; coseno de ángulo, cateto contiguo, partido de hipotenusa; tangente de ángulo, cateto opuesto, partido cateto contiguo. ¿Vale? Pues el próximo día veremos alguna complejidad más de esto de resolución de triángulos, pero utilizando las mismas fórmulas. Vamos a por ello y ya veremos cuánto hacemos lo otro. Hasta luego.